Vale, bueno, de momento empezamos con las presentaciones y así es más fácil. Bueno, muy buenas a todos y todas. Yo soy Joel Cuesta, junto con el doctor Aitor Rojas, que también tiene puesta la cámara. Vamos a hacer un webinar sobre la lesión de isquiosurales. Al principio empezaré yo contándoos lo que es un poquito el organizador principal de este evento, que es el Máster de Medicina del Deporte de AMIR. Y luego continuará mi compañero el doctor Aitor Rojas contando un poquito la lesión de isquiosurales y yo terminaré dando un poquito ese punto final del Return to Sport y la prevención de este tipo de lesiones. Entonces, espero un minutillo y empezamos para no alargar más, que no queremos hacerlo muy largo para todo el mundo. De todos modos, esto va a quedar grabado y bueno, intuyo que desde AMIR podrá verse o podrá acceder a este contenido de alguna forma. Voy a empezar compartiendo pantalla y os voy contando. Vale. Yo voy a iniciar contando nada. O sea, esto va a ser una breve introducción de 5 minutillos, un poco de lo que es el máster de medicina del deporte. Gracias a ese máster, pues tanto Aitor, que también fue alumno del máster, como yo, que soy alumno del máster, ahora también soy tutor y co-coordinador del máster, pues bueno, hemos hecho cierta carrera, por decirlo así, o nos hemos formado en lo que es la medicina del deporte, que yo creo que es algo que nos apasiona a todos los que estamos aquí conectados. Es una subespecialidad que antes tenía una especialidad médica, que desde 2014 ya no tiene, entonces tenemos que recurrir para especializarnos un poquito más en ese paciente un poco diferente, por decirlo así, en ese deportista, en esa deportista, nos tenemos que especializar con másteres, en este caso con el máster de AMIR. El máster de AMIR son 8 meses, de mayo a noviembre, de noviembre a mayo, hay 2 convocatorias al año. Cuenta con 60 créditos, avalado por la Universidad de Distancia de Madrid. También está avalado por la Sociedad Española de Medicina de Radiología Musculoesquelética, por la SERME, y luego es un contenido flexible en el sentido que es un contenido online, pero lo que sí que creo que tiene y le doy especial valor son las prácticas presenciales, tanto prácticas presenciales curriculares o obligatorias o prácticas extracurriculares y voluntarias. Creo que eso es lo que le da ese punto o ese plus a este máster con respecto al resto. En cuanto a lo que es el máster como tal, es una plataforma online que está dividida en diferentes módulos. Pues explicamos el tema de los reconocimientos médicos, cardiología del deporte, neumología, luego ya un apartado mucho más extenso en temas de traumatología, también tratamos el tema del traumatismo craneoencefálico, que ahora está tan de moda con la conmoción cerebral, por poner un ejemplo. También tratamos un poquito el tema de fisioterapia y de psicología del deporte. Y luego terminamos haciendo un trabajo de fin de máster normalmente se hace grupal, entre varios compañeros del máster, pues ponemos unos temas o el grupo nos dice un tema o nosotros proponemos y se hace el máster. En cuanto a lo que le quiero dar cierta relevancia son las prácticas, hay talleres de ecografía presenciales con formadores de primer nivel, doctor Fernández Jara, que lo vamos a ver, el doctor Maldonado también, que son ecografistas, son radiólogos y se dedican a esto todos los días y son verdaderos expertos. También hay prácticas curriculares en el Getafe, ¿vale? Club de primera división, de gran renombre, y ahí nos van a explicar pues la metodología del día a día en el médico del deporte, cómo ir siguiendo y tratando lesiones, explicar el botiquín, ese tipo de cosas. Y luego también ciertas pruebas que me parece bastante importante porque no solemos utilizarlas en la consulta, como son las pruebas biomecánicas, una prueba funcional, un test de salto, un test de dinamometría, pues creo que son pruebas que no lo vamos a hacer en nuestros pacientes normalmente y creo que es algo bastante a tener en cuenta. Y luego, por supuesto, pues también ciertas charlas y ciertas conferencias de deportistas de gran nivel, tanto en activo como ex deportistas, que creo que aportan ese punto de vista también en su relación con el servicio médico. Como estas prácticas curriculares tenemos el Valladolid, tenemos el Villarreal, tenemos el Baloncesto Getafe, una nueva incorporación que es de fútbol americano, Madrid Bravos, luego estaciones de esquí. Estamos intentando también meter más
más prácticas extracurriculares, y cualquier persona que esté trabajando o que esté cursando, perdón, este máster, si quiere hacer unas prácticas en otro sitio y podemos hacer el convenio con otro sitio, no habría ningún problema y podría hacerlas. En cuanto a la modalidad o los temarios, hay unos PDFs que entregamos y hay unas clases pregrabadas online, y las prácticas que he comentado que creemos que son de gran valor, sobre todo. Ya sea, esto es un vídeo, tanto con docentes como las pruebas funcionales. Yo os dejo este pequeño vídeo, un poquito del máster, para que veáis lo que es, pues eso, las pruebas funcionales como tal, que yo creo que es como lo más difícil de entender. Y aquí tenéis un QR por si queréis descargar o si queréis acceder al dossier. Esto lo podéis dejar, podéis hacerle ahora check o lo podréis ver después, y así podéis acceder a toda la información del máster. Y aquí os dejo con mi compañero, el doctor Aitor Rojas. Creo que se va a poner él a compartir pantalla para explicaros lo que es la metodología o lo que es la lesión de los isquios urales. Perfecto, pues mira, voy a comenzar. Ahí está. Bueno, pues buenas a todos. Yo, como bien ha dicho Joel, soy el doctor Aitor Rojas, médico especialista en medicina física y rehabilitación, y como bien dice, también fui alumno de este máster. Vamos a hablar de una de las lesiones más frecuentes en el mundo deportivo, que es la lesión de los isquiosurales, y para ello tenemos que hablar de la lesión del tejido musculoesquelético. Al final, dentro del aparato locomotor, la afectación del tejido musculoesquelético va a ser el tipo de lesión más frecuente, hasta un 31% del total de las lesiones, y la mayoría se producen en las extremidades inferiores. ¿Esto va a ser una epidemia en el deporte? Pues bueno, todo el que tenga un poco de interés a nivel deportivo y se meta en los periódicos va a ver cómo hay un montón de noticias acerca de este tipo de lesiones, y efectivamente podemos hablar de una epidemia en el mundo deportivo. En el fútbol, que es el deporte más popular del mundo, la mayoría de las lesiones se localizan en las extremidades inferiores, hasta casi el 100%. Y los isquios, casi el 40% de estas lesiones. Por ejemplo, se estima que en un equipo de 25 jugadores se dan en torno a 15 lesiones musculares, siendo algunas de ellas relesiones en algunos jugadores, siendo la causa de un 27% de las ausencias por lesión. Y ya sabemos lo que supone eso, no solo a nivel mental para el jugador, sino también a nivel económico para los clubes. ¿Qué limitaciones tenemos en este aspecto? Tenemos la limitación, según el doctor Ramón Valius, del desconocimiento en cuanto a la anatomía y la histología, que hay diferentes clasificaciones, y que el inglés, que es la lengua en medicina, a veces esa traducción que se hace luego al castellano, pues no es tan exacta. Yo quiero hablar de la limitación que yo creo que es la principal, que es ese desconocimiento en la anatomía y la histología de la lesión muscular, y eso va a hacer que tomemos diferentes lesiones como la misma, sin tener en cuenta la arquitectura real de la unión miotendinosa. ¿Cómo podemos gestionar estas lesiones? Pues fácilmente con el conocimiento. Hay que intentar trabajar bien a nivel de la anatomía, saber el tipo de lesiones que existen, las fases de regeneración y saber qué hacer en cada fase. Aún así, no se va a poder alcanzar el 100% y siempre tendremos alguna limitación. En ese aspecto vamos a hablar ahora de las lesiones de los isquios. Entonces, primera cosa que hay que hacer es un abordaje de la anatomía. Los isquiosurales, antes, o mal conocidos como los isquiotibiales, luego veremos por qué, se localizan en el compartimento posterior del muslo. Tendremos el bíceps femoral, tanto su cabeza larga como su cabeza corta, el semitendinoso y el semimembranoso. Dentro de estos músculos, un poco más específicamente, el semimembranoso tiene su origen en la impresión superolateral de la tuberosidad isquiática y se inserta en el cóndilo medial de la tibia, y el semitendinoso tendrá un origen en la impresión posteromedial de la tuberosidad isquiática y su inserción por medio de la pata de ganso también en el cóndilo medial de la tibia. Por otro lado,
el bíceps femoral, que tendrá dos cabezas, una cabeza larga que se inserta o se origina en la tuberosidad isquiática a nivel inferomedial junto con el semitendinoso, en ese tendón conjunto, y la cabeza corta que se origina en la línea áspera del fémur. La inserción del bíceps femoral va a ser en la cabeza del peroné. Y ojo, una cosa que hay que tener muy en cuenta en el bíceps femoral es que la inervación va a ser diferente en la cabeza larga y la cabeza corta. Y eso va a suponer un mayor riesgo de relesión o que el return to play se pueda aumentar un poco porque se puedan generar desbalances musculares en relación a esa inervación diferente. En cuanto a la biomecánica, una cosa que no hemos dicho y que cabe destacar ahora es que la musculatura isquiosural es biarticular. Hemos dicho que se inserta en la tuberosidad isquiática y luego por debajo de la rodilla. Entonces actúan no solo a nivel de la cadera, favoreciendo la extensión de la misma, sino también en la rodilla, favoreciendo la flexión. Aquí tenemos de igual manera, en la articulación de la cadera favorecen la extensión, la articulación de la rodilla, la flexión. Sin embargo, también tenemos otras funciones secundarias. Una de ellas, la estabilidad lumbopélvica, y luego, casualmente, por la distribución de sus fibras y su inserción distal, el semimembranoso y semitendinoso también favorecen en parte a la rotación interna del muslo y la pierna, y el bíceps femoral, por su inserción en el peroné, la rotación externa del muslo y la pierna. En cuanto a la biomecánica de la carrera, los isquios son los principales generadores de esa fuerza horizontal en el sprint y principalmente una fuerza excéntrica en la fase final de balanceo. Es el bíceps femoral el que ejerce más fuerza excéntrica en esa fase final de balanceo y por eso es más frecuentemente afectado en las lesiones de este complejo muscular. Después el semimembranoso es el músculo que tiene más anchura, el más grande, y entonces tiene una capacidad de ejercer una fuerza mucho mayor al resto si nos ponemos a comparar. Y por último, el semitendinoso es el que produce una fuerza de alargamiento más rápida durante la extensión activa de la rodilla, sobre todo en la fase inicial del balanceo tardío. Entonces, vista la anatomía, vamos a pasar a hablar de las lesiones de los isquios. Pero hay que esperar un momento. ¿De verdad es tan fácil? ¿Va a ser simplemente lesión del semitendinoso o del semimembranoso? Pues la verdad es que no, y hay que tener en estima la unión miotendinosa y hay que definir bien cuál es esta estructura. El músculo esquelético no es solo el músculo, es el músculo más el tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo tenemos el tejido conectivo central, que va a ser el tendón intramuscular, el ráfeo, los septos, y el tejido conectivo periférico, que va a ser la aponeurosis o la fascia. Aquí tenemos un breve esquema donde vemos cómo se conforma un músculo. El músculo que está rodeado del tejido conectivo, que es el epimisio, está formado de fascículos musculares y estos fascículos musculares están rodeados del perimisio y mucho más microscópicamente las miofibrillas rodeadas del endomisio. Este endomisio, perimisio y epimisio son las envolturas y ese tejido conectivo que va a conformar esta estructura. Esto es un esquema en el cual vemos lo que sería esa unión miotendinosa o la unión miofascial. Entonces, ahora sí, ahora ya sabemos que no solo podemos determinar que la lesión viene del bíceps femoral o del semimembranoso, sino que hay que tener también en cuenta esa unión miotendinosa. También hay que tener en cuenta el mecanismo de la lesión. En las lesiones de los isquios se produce sobre todo por un mecanismo sin contacto y sobre todo en acciones de carrera, un sprint. Tendríamos aquí de igual manera donde distribuimos las lesiones en contacto indirecto y las lesiones sin contacto, siendo más frecuentes las de sin contacto, y dependiendo si se produce en un sprint, que va a ser más afectado habitualmente el bíceps femoral, o un elongamiento o estiramiento excesivo, que va a afectar principalmente al semimembranoso. ¿Cómo vamos a clasificar las lesiones? A nivel anatómico, como hemos dicho, semitendinoso, bíceps femoral o semimembranoso. Por otro lado, a nivel topográfico, como periféricas o centrales.
y a nivel más de la arquitectura del tendón, a nivel miotendinoso o a nivel muscular o miofascial. Aquí tenemos una clasificación, esta está adaptada de Values en 2020 y vemos cómo se puede distribuir la lesión en distintos puntos. Tendremos la unión miotendinosa, tendremos la unión miofascial. Dentro de la unión miotendinosa tendremos la unión mioconectiva más central con afectación directa del tendón, unión miotendinosa o unión muscular. Y dentro de la unión mioconectiva más periférica, esa unión miofascial con afectación o sin afectación del epimisio. Esta clasificación quería dejarla reflejada porque es una de las clasificaciones que más utilizamos a nivel de lesiones musculares. Esta clasificación no establece únicamente la diferenciación entre miofascial, miotendinosa o tendinosa, sino que también establece unos grados. Está orientada a un uso más con una resonancia, pero también se podría establecer con una ecografía, siempre y cuando el músculo afectado no fuese muy profundo, ya que ahí perdemos ese valor y esa especificidad con la ecografía. El grado 0 sería un poco de edema o simplemente una normalidad. El grado 1, cuando está afectado menos del 10% de la anchura y de esa superficie transversal del músculo, menos de 5 centímetros de longitud. Las de grado 1 con una curación bastante rápida. Grado 2, cuando ya son desgarros más moderados, de 5 a 15 centímetros de longitud. Grado 3, más de 15 centímetros de longitud. O el grado 4, que es la rotura completa. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que sería una rotura intramuscular cuando no hay afectación ni del tendón ni aponeurosis. Aquí tendríamos, en este caso, la miotendinosa. En este caso no tenemos una disrupción completa del tendón, pero sí que tenemos una afectación del mismo. Y por último, lo que sí que sería una lesión tendinosa, donde podemos observar una brecha donde el tendón está totalmente roto, ¿vale? Y esto sería un poco ese esquema que tenemos de dónde se localiza la lesión en lo que sería un esquema y lo que sería la resonancia. El caso de la A sería una rotura total del tendón, el caso de la B, una rotura a nivel de la unión miotendinosa, aquí a nivel del músculo, sin afectación de aponeurosis ni tendón, y luego ya lesiones más de la unión mioconectiva periférica a nivel miofascial y a nivel mioaponeurótico. Dentro de las lesiones de los isquios, aquí podemos ver en esta imagen cómo hay múltiples lesiones de los isquios a nivel de tercio proximal, a nivel de tercio medio y a nivel de tercio distal. Sin embargo, lo más frecuente es la afectación del bíceps femoral por la estructura que tiene, la capacidad que tiene de ejercer esa fuerza excéntrica y de cómo en situaciones de sprint y en ese balanceo tardío podemos ejercer o superar esa fuerza que aguanta el bíceps y se termina rompiendo. Entonces, ese bíceps femoral va a ser el músculo que se lesiona más frecuentemente. Dentro de este tendremos lesiones del tendón común, lesiones del free tendon, lesiones intramusculares o lesión en T-shape o en cremallera. Las lesiones del free tendon son las lesiones que afectan al tendón libre del bíceps femoral. Esta es una lesión muy severa. Hemos dicho antes que las lesiones tendinosas son las lesiones de mayor grado, son las lesiones más severas y que van a requerir mucho más tiempo de evolución para que se cure completamente y podamos volver a la práctica del deporte. Pero es que justo esta encima en algunos casos llega a ser quirúrgica. Después tendríamos la lesión del tendón común. Este tendón común es el tendón entre el bíceps femoral y el semitendinoso. Entonces, cuando hablamos de esta lesión, cuanto más proximal y más parte de tendón libre
pueda estar afectado, obviamente va a ser una lesión mucho más severa. Cuando las lesiones son más distales, se afecta más que la parte tendinosa, la parte miotendinosa. Cuanta mayor afectación muscular y menor afectación aponeurótica o tendinosa, obviamente el pronóstico va a ser mucho mejor. Hay que tener en cuenta el grado, en este caso, no es solo la distribución o dónde se localiza, ese grado nos va a decir también el return to play o más o menos vamos a hacer una estimación de los tiempos para la recuperación. Después, la lesión en T-shape o cremallera es la lesión que se ejerce o que hay entre medias del bíceps femoral, la cabeza larga y la cabeza corta. Tenemos una estructura aponeurótica bastante peculiar en este aspecto y sabemos que, por ejemplo, en esta lesión que vemos aquí solamente hay una afectación a nivel intramuscular del bíceps femoral, su cabeza larga. Y lo que sería una lesión en cremallera real sería esta, que vemos cómo se distribuye el líquido y el edema, ese hematoma, se distribuye entre medias de la aponeurosis existente entre la porción larga del bíceps y la porción corta del bíceps. ¿Cuál es el problema de estas lesiones? Como bien hemos explicado antes, hay una inervación diferente entre la porción larga y la porción corta y eso va a hacer que podamos tener recidivas frecuentes porque la recuperación no se produzca de la misma manera entre un vientre muscular y el otro. En cuanto a los factores de riesgo de la lesión de los isquiosurales, tenemos que decir que es multifactorial. Tendremos muchos factores de riesgo y los vamos a ver adelante. Tendremos factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Algunos de los no modificables, por ejemplo, la edad. Una edad avanzada, al final tenemos que tener en cuenta que hay cierto componente de atrofia muscular, hay cierto componente de degeneración tendinosa. Todo eso va a hacer que si nosotros metemos una sobrecarga al cuerpo o hacemos un trabajo en el cual sobrepasemos las fuerzas que pueda aguantar ese músculo, tendremos un mayor riesgo de lesionarnos. Por otro lado, el sexo. Hay una mayor tasa de distensiones y lesiones musculares en hombres en comparación con las mujeres. Por otro lado, en cuanto a los factores de riesgo modificables, tendremos específicos o generales. Por no enrollarnos mucho, pues únicamente decir, por ejemplo, la movilidad. Si tenemos menor movilidad en una pierna con respecto a la otra, podemos aumentar el riesgo porque se generen desbalances pélvicos, una alteración lumbopélvica que me lleve a ejercer mayor tensión sobre los isquios, la fatiga, la sobrecarga, la posición en el campo. Obviamente, por ejemplo, en deportes como el fútbol, no va a tener el mismo riesgo de lesionarse un deportista que es delantero o el portero. El rendimiento deportivo, las lesiones más frecuentemente ocurren en etapa competitiva, es decir, en los partidos, no va a ocurrir en entrenamientos, que puede ocurrir, pero que no es lo normal. Y las lesiones previas, por ejemplo, el tener una lesión de aductores multiplica por 7 una lesión de los isquios y viceversa. En cuanto al diagnóstico, el proceso de diagnóstico comprende, en primer lugar, la historia clínica. Hay que tener en cuenta qué ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, cómo ha ocurrido, qué estaba haciendo el jugador. El jugador puede venir de estar mal o una gastroenteritis, el paciente está más débil y se estaba jugando una competición importante y justo ha venido ahí la lesión. Todo hay que tenerlo en cuenta, cómo ha descansado, temas nutrición, suplementación, etcétera. Luego, la exploración física, hay que tener muy claro no solo la palpación o los test que podamos hacer, sino también la inspección. Si ha salido o no ha salido hematoma, si hay un signo del hachazo, dónde le duele, si a nivel más proximal, más distal, si tiene una impotencia funcional a la marcha o al hacer cualquier gesto que implique a esa musculatura afectada. Y luego las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen nos van a servir de guía. Tenemos la ecografía por un lado, que la vamos a tener muy disponible y rápidamente la podremos hacer, y la resonancia magnética, que dependiendo de dónde trabajemos, así tendremos esa disponibilidad. Pero tenemos que decir que la resonancia magnética es el gol estándar.
La ecografía, las ventajas que tiene es su bajo coste, la disponibilidad que puede ser relativamente mucho más rápida esa disponibilidad que una resonancia y la facilidad de uso en algunos casos y que podemos tener una evaluación dinámica de la musculatura. Inconvenientes. Hablábamos de la relativa facilidad de uso, pero también hay cierta diferencia interobservador. Al final hay que ser un poco expertos en la lesión muscular y verlas bien ecográficamente porque se nos pueden pasar por alto algunas lesiones. Por otro lado, la resonancia magnética, este es el gold estándar. Ventaja, que tiene una mayor precisión tanto para establecer el diagnóstico como el pronóstico y además nos va a guiar un poco ese return to play. Y luego el inconveniente, el coste alto, la baja disponibilidad en muchas ocasiones, un deportista que queremos tener la resonancia a las 48-72 horas y que se la dan para que le vayan a hacer la resonancia en una semana o 2 semanas. Bueno, luego dependerá mucho también de la interpretación del radiólogo. Necesitamos también esa parte de que nos guste, nos interese y nos formemos en la imagen de la resonancia, porque muchas veces el radiólogo no es experto en lesión musculoesquelética. Y luego, otro inconveniente es que no podemos hacer una evaluación dinámica que muchas veces nos va a dar la clave. Como ejemplo, esta imagen, para que veáis la diferencia entre una imagen de resonancia y una imagen ecográfica, la lesión del bíceps femoral a nivel de la unión miotendinosa proximal. En este caso vemos una lesión grado 1, vemos su edema, vemos que no hay una disrupción clara del tendón, pero sí que vemos una afectación ahí a nivel de la unión miotendinosa. Sin embargo, en la imagen ecográfica no vemos claramente una lesión, con lo cual ahí está la importancia de esa resonancia magnética y cómo tiene una mayor sensibilidad para determinar una lesión. Perfecto. Oye, mil gracias. O sea, intentaré estar más o menos un poco lo que pueda al nivel de Aitor, pero vamos, una clase magistral espectacular de la lesión de isquios con su explicación, con su anatomía, con su biomecánica, o sea, que da gusto. Vale, yo voy un poco a la segunda fase, ¿vale? No lo he dicho antes, tanto Aitor como yo somos médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, entonces pues nos encargamos un poco de todo, de la parte más del diagnóstico y lo posterior. Sí que es verdad que con este máster pues queremos que todo el mundo sea capaz de esto, pero bueno. Centrando un poco lo que es en la rehabilitación, siempre me gusta empezar, lo que voy a decir, está hecho un poco así a lo cutrecillo, pero me gusta explicar cuánto es la evidencia, cuánto de relevante es esta lesión. Y como vemos, cada vez la curva es ascendente y cada vez hay más lesiones y de hecho la rehabilitación ocupa 566 resultados de todo tipo, de diferentes tipos de evidencia, pero que es algo bastante a tener en cuenta. En cuanto a la rehabilitación como tal de esta patología, voy a hablar un poco a nivel general de toda la patología y luego a lo mejor me meto un poquito más en un tipo de lesión y en otras, ¿vale? Pero sobre todo es importante tener en cuenta el mecanismo de lesión. Hay que hacer un diagnóstico rápido y preciso, ¿vale? Sabemos que si es con ecografía, pues a lo mejor hay que esperar 24 más 48 horas para que se pueda ver bien la lesión. Si es con resonancia puede ser más rápido. En cuanto tengamos un diagnóstico correcto, que eso es también importante, por eso también lo de la importancia de la resonancia y no siempre con la ecografía que ha dicho Aitor, tenemos que elaborar un plan y un planning de recuperación, ¿vale? Estratificar fechas siempre como médicos del deporte nos lo van a pedir, pero bueno, más o menos tendríamos que dar una horquilla. Y luego lo más importante de todo, que siempre lo dejo para el final, hay que individualizar en función de cada deportista. No todos los deportistas van a curar igual. 2 jugadores o 2 deportistas de las mismas características, sea por edad, sea por posición, sea por tipo de musculatura, sea por cualquier razón, siempre, o nunca van a cicatrizar de la misma forma. Uy, va, esto se me ha ido. Bueno, madre mía, se me ha desconfigurado. Bueno, no hay ningún problema. Simplemente, lo que son las fases de la lesión. La lesión siempre vamos a tener una fase
más aguda, que esto es lo que va a estar, ahora lo diré, que es lo que va a estar un poco más en discusión de qué hacer, qué poner al principio en las primeras horas, pero siempre va a haber un dolor, una inflamación seguramente, y es importante mantener dentro de lo que podamos la funcionalidad. Antes se tendía al reposo absoluto y ahora, por suerte, ya no estamos en el reposo absoluto. Estamos hablando de deportistas, menos aún en reposo absoluto, pero bueno, en la población Joel, general, en la... Dime. creo que falta el PowerPoint. Están diciendo por el chat que no ¿Que está no se ve? compartida, que no está compartida la pantalla. Nada, esto es lo que decía antes, esto ya lo he hablado, no lo voy a repetir. Esto es, pues mira, me hubiese ahorrado el que esto se me ha ido un poco, se me ha desajustado. Nada, simplemente comentar lo que estaba diciendo, ¿no? Que en todo momento y en todo tipo de poblaciones hay que evitar el reposo absoluto. Antes se tendía al reposo absoluto, ahora cada vez ya menos, por suerte, no en todas las lesiones, pero sí en lesiones musculares hay que intentar evitar el reposo absoluto. Se ve un poco raro, pero bueno, yo os lo voy explicando. En una fase más, tenemos una fase aguda, más una fase subaguda, sobre todo mantener el rango de movilidad. Es súper importante que tengamos un rango de movilidad tanto activo como pasivo completo. Hay que iniciar progresivamente un ejercicio suave. En el caso de los isquios, pues a lo mejor empezar con un poquito de bicicleta estática, un poquito de elíptica, que sea de poco impacto, que sea de poca resistencia, empezar a movilizar un poquito lo que es esa lesión. Posteriormente, una fase más de potenciación en gimnasio inicialmente, de intentar trabajar a nivel de la musculatura, sea también, ahora lo veremos, al principio concéntrico, posteriormente un trabajo más excéntrico, pero sigue empezar cada vez más intensamente. Luego, iniciar una pliometría un poquito suave, ya sabemos, a base de saltos, pero de forma suave y de forma, pues eso, unos saltitos cortos. Iniciar progresivamente un poco de carrera suave, ¿vale? Iniciar también la propiocepción, súper importante el control motor, también hay que tener cierto pensamiento de que una lesión, aunque la tengamos en la pierna, nuestro cerebro tiene que interiorizar que estamos lesionados y tiene que interiorizar que nos estamos recuperando. Entonces también es importante, al igual que siempre recomiendo en según qué lesiones, en esto a lo mejor no tanto, pero por ejemplo en un esguince de tobillo, me gusta que se trabaje hasta cierto punto descalzo, que el jugador sienta toda la percepción, ¿vale? Eso también para trabajar un poquito la percepción, el control motor. En una fase más avanzada, pues ya empezar con movimientos específicos del deporte, con entrenamiento en campo. Si es un atleta de atletismo, pues empezar cada vez progresivamente una carrera con un estímulo mayor, con una mayor velocidad. Si es en un futbolista o no sé, un jugador de baloncesto, pues ya empezar con ciertos ejercicios más en campo, empezar con algo de tiro. Y luego ya la fase de retorno a la actividad deportiva, que eso ya va a ser la reincorporación progresiva con el grupo. En cuanto a la fase aguda, lo que he dicho, no hay nada claro. O sea, la evidencia ahora nos dice una cosa, antes nos decía otra. Entonces, es un poco controversia de si poner frío, si poner compresión, si hacer masaje en las primeras 24 horas, si tomar antiinflamatorios, incluso si poner PRP, hacer una infiltración de PRP en la fase aguda. Es complicado de decir y de aseverar una cosa, ¿vale? O sea, y de aseverar esto es lo 100% fiable, porque ahora se dice que el frío no, es mejor incluso el calor en la recuperación muscular, pero hasta hace 2 años se decía que siempre el frío, entonces es un poquito complicado. Entonces a mí me gusta individualizar, luego hay que tener una cosa en cuenta de lo que le viene bien al jugador, no a todo el mundo le viene bien las mismas cosas y el jugador sí tiene metido en la cabeza que le va bien una cosa, hay algunas veces que es difícil hacerle entender otra, entonces hay que tener un poquito en cuenta bueno, pues que tenemos que ir con ciertas directrices. Por ejemplo, yo os digo mi proceder en mi caso, ¿vale? Yo sí suelo utilizar el frío las primeras 24 horas, solo 24 horas. Sí que utilizo la descompresión también 24 o 36 horas para intentar minimizar el posible sangrado. El masaje, primeras 24 horas no, después ya sí. Antiinflamatorios no utilizo, ¿vale? Me gusta esa fase de inflamación que se produzca de forma controlada, pero que se produzca. Intentamos cortarla un poquito, minimizarla con el frío. Y el PRP, en mi caso, no me es tan sencillo como para ponerlo en una fase aguda, entonces yo no lo utilizo. La evidencia científica ahora mismo es muy controversial en cuanto al uso del PRP en la fase aguda de la lesión muscular, eso sí. En cuanto al return to sport, ¿vale? De return to play, return to sport, ¿vale? Sabemos que es lo que queremos, ¿no? Que es que vuelva a su
a su actividad física, ¿vale? Voy a intentar ir lo más rápido posible. Hay criterios clínicos, criterios de imagen, que se presupone que son los más objetivos, y criterios funcionales. Hay algunos más objetivos, otros menos objetivos, ¿vale? Es importante tener una connivencia de que vayan bien los 3 pilares, ¿vale? Los criterios clínicos y de exploración, pues lo que hemos comentado, que haya una ausencia a la palpación, que el estiramiento no produzca dolor. Todo esto es para asegurar una recuperación completa. No penséis que desde la primera fase se tiene que dar esto. Pues esto es para asegurar una recuperación completa. Un estiramiento sin dolor, un rango de movilidad completo, que haya ciertos movimientos contra resistencia que no produzcan dolor, eso, la carrera, los ejercicios específicos de cada deporte que no produzcan dolor. En cuanto a los criterios, los criterios clínicos van a depender, pues lo que hemos comentado, de cada jugador, de cada deportista. No todas las personas son iguales. Hay unos factores individuales, como bien ha comentado el doctor, tanto por, yo qué sé, por la biomecánica, por la cantidad de masa muscular, incluso por la nutrición que siga, por el sexo, evidentemente. Hay ciertos modificables y no modificables que no es lo mismo. No se recupera igual un jugador de 19 años que de 32 a nivel muscular. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Igual que la capacidad o el riesgo de relesión no es igual. En cuanto a criterios de imagen, ¿vale? Objetivos. ¿No? Yo lo considero que es lo que nos puede dar una guía de progresar, sobre todo más allá de las sensaciones del jugador o del deportista en este caso, que hay que tener mucho cuidado con eso. No todos los deportistas son objetivos con su cuerpo, entonces hay que tener cuidado, aunque se conocen mucho, no siempre, ¿vale? ¿Qué utilizar? ¿Ecografía o resonancia? Pues bueno, si tenemos acceso a la resonancia, evidentemente será lo ideal, ¿no? Como en el Madrid, que le podemos hacer una resonancia todas las semanas. Eso es lo ideal, ¿vale? Nos va a dar ciertos tips para ver que podemos avanzar y que podemos ser más optimistas o menos optimistas, ¿no? Pues eso, que no tenga hiperintensidad, que la afectación muscular sea de bajo grado, que no tenga una afectación al tendón, ¿no? Tanto a nivel diagnóstico como a nivel de la progresión. Eso nos va a decir, vas a recuperarte antes al deportista. Si por alguna caso, o sea, si por otra o por contraprestación afecta al tendón, tiene varias afectaciones, por ejemplo, el semitendinoso y el bíceps femoral, pues eso nos da un mal pronóstico. Lo que hay que tener en cuenta es que si podemos acceder a una resonancia, lo podemos ir seriando, me parece perfecto. Si no, pues yo me quedaría con una ecografía e ir haciendo imágenes ecográficas de forma rutinaria y pues no sé, cada 3 días, cada 4 días, cada semana, si no podemos acceder al jugador o al deportista más, pues cada semana ir haciendo seguimiento de las lesiones. Mi recomendación, dentro de lo que es un poco cutre, ¿vale? Yo lo hago con ecografía. Yo hago seguimiento con ecografía y lo que hago es un vídeo o una foto de cada semana para ir viendo si hay progresión, si no hay progresión. Hay una cosa que es el criterio clínico, lo que hemos dicho, el criterio de imagen. No siempre está igualado, ¿vale? Que eso hay que tener también una cosa en cuenta. En cuanto a este estudio me gusta bastante por la resonancia magnética, porque nos explica un poquito las fases que tiene una lesión, ¿vale? Siempre en una lesión hay una fase de destrucción, hay una fase de reparación y una fase de remodelación, ¿vale? Este es un estudio de un grupo investigador español, ¿vale? Bueno, tiene ARA, pero también un grupo que es sobre todo afincado aquí en España, y nos va a decir más o menos a nivel de los isquios estimado cuándo se producen estas o cuánto tiempo duran estas fases de destrucción, de reparación y de remodelación. Hay que decirlo que es un poco orientativo, ¿vale? Como hemos dicho, no todas las lesiones son iguales ni todas las lesiones se van a catalogar o van a tener un periodo de return to play igual, ¿vale? Pero me gusta bastante porque nos dice que en función de los hallazgos en la resonancia podemos saber si está en una fase 1, que sería de destrucción, fase 2A y 2B, que sería de reparación, y una fase 3A y una de curación, evidentemente, que sería ya una fase de remodelación, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en una fase de remodelación, cuando ya estamos en las últimas fases de esa curación, el jugador podría reincorporarse con el grupo, incluso volver a jugar, ¿vale? Esto es lo que nos dice la evidencia, pero esto es como ya hilar muy fino, ¿vale? En cada lesión, depende de lo que tengamos, podemos tener un return to play. Esto es un poco estimado, ¿vale? Es lo que digo, hay que individualizar mucho en cada deportista. No todos los deportistas son iguales ni curan igual. Entonces hay que individualizar mucho. Esto es lo que nos puede decir la evidencia.
Pero cada deportista tiene unas características. Y luego, esto que nos dice también esta diapositiva, que es muy importante tener un diagnóstico claro, que sepamos lo que hay, que sepamos qué es lo que está afectado, porque no es lo mismo una lesión que la otra. Se nos puede ir en una lesión que parece una tontería de 2 semanas, se nos puede ir a 7 semanas porque no hemos visto una afectación de la unión miotendinosa, como ha dicho el doctor Aitor, o una lesión del tendón, que en una ecografía, en mi opinión, con una ecografía, una lesión del tendón, incluso de la unión miotendinosa, en algunos casos en un bíceps femoral se puede ver un poco regular. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Hay una imagen que me gusta mucho, que se la robo siempre a Gil Rodas, porque creo que es hacerlo muy básico. Individualizar siempre, pero esto me gusta bastante. Esto es una imagen de un sóleo, pero bueno, o sea, podemos un poco hacer un poco la inferencia, ¿vale? Me gustan por tiempos, porque es verdad que muchas veces se van a cumplir estos tiempos, ¿vale? Desde intramuscular, que es lo más leve, hasta una afectación del tendón, que incluso podría ser quirúrgico, pues más o menos nos movemos en estos tiempos. Ya voy terminando. Importante la prevención, ¿vale? La prevención muchas veces es casi más importante que la propia curación. Problema que no siempre se puede aplicar una buena prevención, ¿vale? Tenemos diferentes protocolos, sea el del FIFA 11 para los deportistas, los jugadores de fútbol, ¿vale? Hay que incluir entrenamiento excéntrico, sea con el curl nórdico o con el peso muerto rumano a una pierna. Es importante también que monitoricemos tanto las cargas como la fatiga, sea con GPS, utilizar el electromiograma de superficie si tenemos acceso. Hay ciertos factores de riesgo, como bien ha comentado el doctor anteriormente, que podemos monitorizar y que podemos ver. Si tenemos acceso a un isocinético, pues hacer un isocinético para obtener el ratio isquio-cuádriceps, pues nos va a ayudar para ver si esa diferencia pues, está en torno al 10, que es lo ideal en un deportista de alto rendimiento, en torno al 20 en población general o en torno a un 40, que ya sería patológico o bueno, que no sería adecuado ese retorno al deporte, ¿vale? Pero sobre todo importante que hay muchas formas de prevenir y que tiene que ser un enfoque multifactorial. Hay que incluso desde la nutrición, que no lo pongo aquí, hay que intentar tener adecuado o que tengamos bien cada apartado para que esa prevención sea real, ¿vale? Porque la realidad, ¿cuál es? Que podemos intentar tenerlo todo, pero si no vamos un poco, o sea, si nos centramos en un solo ejercicio, si nos centramos en un solo campo, pues normalmente esa prevención no va a ser lo más adecuado, ¿vale? Entonces es importante que adquiramos o que intentemos abarcar todo lo posible, todos los ejes posibles de la nutrición, del ejercicio excéntrico, del electromiograma de superficie, isocinético, todo lo que tengamos acceso, hay que intentar utilizar los test que no hace falta un CMJ, no hace falta tener un electromiograma de superficie con una aplicación del móvil que es prácticamente gratuita, se puede hacer y se podríamos valorar. O sea, hay ciertas opciones para hacerlo de forma relativamente barata, ¿vale? Como resumen, tanto de la ponencia del doctor Aitor Rojas como la mía, importante tener en cuenta que no todas las lesiones musculares son iguales, dentro del isquio hay muchas lesiones, que es importante tener en cuenta la unión miotendinosa porque nos puede determinar, lo que he dicho, entre un return to play de 2 semanas a una de 6 semanas si está afectado, ¿vale? Hay que tener un diagnóstico claro y precoz, fundamental. Si no tenemos ese diagnóstico, podemos variar y podemos liarla en cuanto a la readaptación, ¿vale? Y que tanto la lesión como la prevención es multifactorial. Y por último, esta es una frase, esta la ha escrito Aitor, pero es una frase que me gusta mucho, me la leí y dije, con esto tenemos que terminar seguro. No vamos a tener el 100% de que un jugador, o sea, el 100% de certeza de que un jugador no va a recaer, que no se va a volver a lesionar, pero, bueno, lo voy a leer literalmente porque si no la voy a liar. Pero, como siempre, no podemos ser excesivamente conservadores ni excesivamente agresivos. Debemos ser prudentes y cuanto más conocimiento y más experiencia tengamos sobre la situación del paciente, mejor tomaremos esa decisión. Por tanto, abarcar todo lo posible, intentar que esa lesión la tomemos con calma, pero eso sí, intentando dar unos tiempos más o menos fiables, teniendo un diagnóstico claro, que eso es fundamental. Y por mi parte, nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por atender. Aitor, muchas gracias a ti por colaborar con
Amir y con la ponencia. Y si alguien tiene alguna pregunta, que nos lo diga, ¿cómo se dice esto? Que hable ahora o calle para siempre, ¿no? De todos modos, he dejado las redes sociales tanto de Aitor como la mía, que nos pueden preguntar lo que necesiten a través de las redes sociales o lo que sea. Si alguien tiene alguna pregunta, a ver, que aquí también por el chat. A ver, un momento, que lo voy a ver. Vale. Ahora estoy leyendo lo del PowerPoint a buenas horas. O sea, madre mía. Bueno, veo que no hay preguntas. Aitor, ¿algún comentario? Nada, que yo creo que ha quedado bastante claro la importancia de no considerar toda la lesión muscular como una misma pieza. Y esa imagen que has puesto de Gil Rodas, muy buena imagen porque, joder, es que es claramente eso, es que ese es el esquema. Si tuviésemos que elegir una imagen, yo pondría esa imagen y tiraríamos una presentación entera con esa imagen solo. Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que es eso, o sea, tener un diagnóstico, intentar no liarla con ese diagnóstico y bueno, pues y luego un seguimiento, o sea, yo en mi caso, no sé tu caso, yo lo hago con ecografía, no tengo acceso a una resonancia seriada, lo hago con ecografía, salvo que haya una lesión que requiera cirugía, que ahí sí que hacemos revisiones con resonancia. Y de momento la cosa me está yendo bien, salvo que sean lesiones muy, muy difíciles. Claro, yo las lesiones que afectan más a la zona únicamente muscular o más miofasciales, sí que suelo hacer ese recorrido con la ecografía, en la evolución me refiero, y cuando he tenido lesiones más graves, pongo el caso de una lesión grave que hemos tenido a nivel de la unión miotendinosa de un isquio. Y claro, esta le estamos haciendo no de forma seriada y tan abundante, pero también estamos haciendo resonancia. Entonces se hizo la resonancia la primera vez, ya se hizo una segunda resonancia por ver la evolución a los 2 meses y ahora ya vamos a hacer una última resonancia que va a cumplir las 12 semanas y es determinante esta resonancia porque es la que nos va a dar, porque en la última resonancia se veía que estaba en una fase ya de curación avanzada, pero seguía habiendo edema a nivel del músculo. Eso podría ser un edema en relación a la carga que vas progresando, sí, pero Por si queremos acaso. una certeza de que esa lesión está curada totalmente. Tiene muy buen aspecto el tendón, tiene muy buen aspecto el resto de estructuras comparativamente con la previa y todo esto habiendo hecho, obviamente, ecografía semanalmente con este jugador. Entonces, también es lo que decías tú, depende del jugador, depende de las características del mismo, la importancia de ese jugador para el club, es que todo influye, la verdad. Entonces, no es lo mismo el pobrecillo que se lesiona y le tienen de suplente y sabes que aunque se recupere rápido va a seguir de suplente, que el que es un jugador determinante y te están apretando cada 2x3 y échale un vistazo y tú decís, si de una semana a otra obviamente ha cambiado, pero este tipo de lesiones tienen un largo return to play. Entonces, bueno. Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, muchas gracias a ti, Aitor, de verdad, de corazón, ya lo sabes. Muchas gracias a todos por asistir. Y nada, nos vemos en futuros webinars, en el máster, por redes sociales, donde sea. Un placer y nada, muchas gracias a Mir también por contar con nosotros dos y que vaya todo bien. Y poco más. Muchas gracias a todos y que tengáis buena noche para todos. Igualmente, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.